Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Hola, buenos días de Ecuador, buenas tardes en otras partes del mundo, igual buenas noches en el mundo entero a través de Facebook Live, Gafa TV. Esta mañana vamos a seguir conversando obviamente del coronavirus porque es un tema transversal que afecta a todas las actividades, a todas las acciones de la humanidad entera. Saludamos esta mañana al abogado Juan Fernando Aguirre Segura. Él es un joven profesional del derecho que nos va a compartir con nosotros sus inquietudes, sus puntos de vista respecto a lo que pasa, sobre todo en el campo laboral y la pandemia. Abogado, buen día, mucho gusto. ¿Cómo la está pasando usted estos días ya de casi 5 semanas de encierro, de pandemia? ¿Cómo está, mi estimado Fernando? Buenos días, mi estimado Galo. Lo mismo, estimados televidentes y teleoyentes conectados a la presente señal. Les comento, una situación bien dura se vive. Por lo menos las personas que estamos domiciliadas en Quito, residimos en Quito, a causa de la responsabilidad que mantenemos de quedarnos encerrados en casa. Creo que es la única forma de combatir este mal momento que estamos pasando. Se siente una sensación de peligro, es constante la preocupación por la propagación de esta enfermedad infectocontagiosa, infecciosa, la misma que esa sería la única forma de combatir, quedarnos en casa y todos poner de parte, poner nuestro granito de arena, acortar y poder sobresalir este mal momento, muy, muy, muy difícil momento que en la actualidad estamos viviendo. Juan Fernando, en confianza, ¿qué ha hecho estos días, aparte de revisar los códigos, de preocuparse de las leyes? ¿Qué ha hecho en confianza? Cuéntenos. Le comento, mi estimado Fernando, hay una rutina que estoy ejerciendo al momento. Trato de empezar lo más temprano posible en la mañana. Nunca está por demás un poco de revisión normativa jurídica. Un poco de revisión de normativa en general, que al momento hay muchos cambios en temas laborales, en temas de sanidad, muchas novedades. Al mediodía el almuerzo como todas las personas, en la tarde tal vez un poco de reposo para culminar la tarde si es que se tiene que estudiar o hay alguna cuestión pendiente de trabajo, despacharla. Y en la noche un poquito de ejercicio. Sí, es bueno porque usted comprenderá, al tener síntomas de estrés, de estar encerrado en la casa, uno necesita desfogarse y tratar de hacer un poco de ejercicio, que sería la única forma, el único refugio que en este caso se tendría para tratar de apaciguar este mal momento. Juan Fernando, ¿usted está solo, está compartiendo? Le comento, mi caso es un caso particular. Mi familia vive fuera de la ciudad. Yo paso solo. He pasado ya encerrado más de un mes solo en mi casa. Entonces, por eso es que hay mucho tiempo para formación, un poco de tiempo de introspección, llenarme de todas las novedades jurídicas que existen. ¿Y qué tal se lleva con la cocina, pues, hermano? Un problema complicado. Un problema súper complicado, mi estimado Fernando. Sabe que desgraciadamente soy un poco peleado con ese tema, pero a la necesidad toca hacerle, no hay más. Bueno, aquí tiene que salir la inventiva, la creatividad y las fortalezas de la gente para poder sobrellevar esto. Muy bien, entrando en materia, ¿cómo ve usted el tema este del coronavirus ya para luego introducirnos al campo laboral? ¿Cómo ve? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su palpitar como joven, como profesional, como hijo de familia, como un ser humano? ¿Cómo le ve usted, Juan Fernando? Le comento, mi estimado Galo, un caso bien particular. En este caso yo manejo un criterio que siempre me dejó la enseñanza, más que todo formación en derecho. El mundo, por lo general, se desarrolla a pasos agigantados en comparación de su convivencia con el derecho. Y hay cuestiones que no siempre van a ir de la mano. Y mucho menos cuando aún
en este caso se nos presentan enfermedades, llamémoslo así, pandemias o cuestiones relacionadas con caso fortuito o fuerza mayor que nosotros no estamos preparados, sinceramente, pues para afrontarlos. En este caso, pues nos encontramos laboralmente con lo que respecta a derecho ante un reto. Este reto, pues tiene que desarrollarse en razón de mitigar a su máxima expresión todo el destrozo o el daño social que nos está generando en todos los aspectos económico, social, salud. Tenemos que poner de parte y tratar de salir de este bache que nos encontramos. Juan Fernando, en todo caso, ¿cómo ve usted el comportamiento de la población, el comportamiento del gobierno, el comportamiento de todo el tejido social y toda la estructura estatal para enfrentar el coronavirus y sus efectos, sus consecuencias y dar respuestas al tema? Hay varias cuestiones bien particulares, como por ejemplo, tenemos la prohibición de la restricción de circulación, a menos que tengamos el día de placa asignado, pues nosotros podemos circular, pero da la casualidad que si usted sale a la calle, se encuentra mucho con cuestiones de que se encuentran diferentes tipos de placas, hay mal uso de salvoconductos o personas que tan solo no acatan las disposiciones que en este caso se genera para su bienestar, para conservar su íntegro estado físico, ¿no? Además, le podría decir que en referencia a políticas implementadas por el gobierno, uno aquí no está para politizar, sino para apoyar, en este caso, independientemente de las creencias políticas que uno las maneje. Tiene que haber restricción en la movilidad, tiene que haber restricción de derechos, los cuales están perfectamente detallados en el dictamen 1-20 EE 2020, pues emitido por la Corte Constitucional, y en base a dichas restricciones es como se trata de superar este mal momento. Ya yéndonos un poquito al campo del derecho, usted lo oyó al presidente hablar la semana pasada y estos días de que la realidad le ha superado a la legalidad. ¿Cómo entender eso? Usted que es abogado, ¿cómo lo entiende? Las leyes están establecidas, obviamente la realidad puede superar, pero nosotros no podemos salir de un marco legal. Es así, es un fenómeno jurídico, mi estimado Fernando, le comento. Mire, ¿sabe que la evolución social va a pasos tan agigantados como también podría ser el caso de la tecnología, de ciertos comportamientos sociales que nosotros adoptamos como sociedad? Pero en este caso, no siempre la legislación o la normativa va a ir acorde al comportamiento o, en este caso, al reto social en el que nos encontramos. Es bien cierto lo que dice el presidente. Nadie preveyó que íbamos a tener una afectación en todos los sentidos, no tan solo en sentido salud, sino iba a ser económico, social, iba a haber una para tan grande, y es más, a causa de estos imprevistos es que el sistema, por lo menos jurídico, no estuvo preparado para sostener todos estos problemas que ha generado. Hay muchos inconvenientes. En todo caso, Juan Fernando, es muy cierto, o sea, no podía estar en la ley determinando que iba a haber un coronavirus, que iba a haber esta calamidad, pero hay que ser muy prolijo porque de pronto se puede abusar, dadas las circunstancias del asunto, y trasvasar los principios jurídicos y la doctrina. En todo caso, vayamos un poco ya al campo de lo laboral, que es su campo específico. Vamos a ver cómo ve usted la situación laboral en esta coyuntura, en este momento. Le comento, mi estimado Fernando, es un caso súper particular. Hay problemas y grandes. Sabemos que a causa de la recesión económica que está sufriendo el país, existe para muchas empresas, en su totalidad laboralmente, para muchas han reducido en su producción, han tenido que destinar medidas apropiadas para, en este caso, salvaguardar estabilidad, salud, economía,
y muchas otras están de plano paradas y no pueden funcionar. Ha generado inconvenientes en el ámbito laboral y se han venido creando tantos inconvenientes de que empezamos a confundir figuras. Se ha dado mucho el caso últimamente, está sonando, y consultas en lo personal se han dado de que hay personas que cogen, les llaman un día ante el despacho de su empleador y les dice, ¿sabe qué? En razón de todas las cuestiones que está pasando, del contexto nacional, del contexto que estamos viviendo, pues hemos tenido la penosa necesidad de prescindir de sus servicios en una cuestión. En otras cuestiones hay actuaciones de empleadores, no de todos, ojo, que hay empleadores que ejercen su función responsablemente, pero otros empleadores que mediante un escrito mandan a llamar a sus trabajadores y quieren hacer firmar documentos en sentido de renuncia, cuando no está en el consentimiento propio del trabajador despojarse de sus derechos laborales que lo asisten. Además, hay otro tipo de trabajadores que al asistir a su jornada laboral se enteran de que precisamente no pueden asistir, que están las puertas cerradas y que en este caso han dejado de trabajar nada más. Hay preocupación en cómo se configura cada una de las figuras jurídicas. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de un despido intempestivo que de una cesación de funciones a causa del ya muy sonada causal 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Esto es fuerza mayor o caso fortuito. De esta relación se desprende unas cuestiones muy particulares y varios criterios. Y aquí otra vez ahondo en que la sociedad no estuvo preparada o no estuvo no estaba preparada, en este caso, pues para convivir con la pandemia o convivir con la crisis. Y al no estar preparada, cuéntame. Juan Fernando, o sea, es evidente el impacto que ha tenido esta paralización, esta pandemia. Pero el gobierno al inicio de esto dijo que no podían y no debían despedir a los trabajadores, los empresarios. Entendemos que está paralizado. Muchos sectores de la producción del Ecuador y del mundo están paralizados exportaciones, importaciones, todo lo demás. Pero incluso se habló, y me imagino que el gobierno está arbitrando eso, de que un acuerdo mutuo entre las dos partes, entre el trabajador y el empleador, es la mejor fórmula para llegar a una situación que no afecte ni a la empresa ni afecte al trabajador. Porque hay empresarios, como usted decía, de todo, ¿no es cierto? Hay empresarios muy solidarios, muy honestos, que están haciendo lo posible por mantener las fuentes de trabajo. Pero hay otros empresarios, me imagino, que aprovechan las circunstancias para deshacerse de trabajadores. Soy de trabajadores de años, trabajadores que están a punto de jubilarse, de trabajadores, de mujeres embarazadas. O sea, he ahí el problema. Yo creo que debe ponerse en práctica el acuerdo entre las partes y llegar a una solución para no quebrar la empresa, para que el trabajador no pierda su fuente de trabajo y podamos todos conciliar y encontrar una salida que beneficie a las dos partes. Porque aquí no se trata de ganar uno y perder otro, se trata de que ganemos todos y solucionemos toda la situación, Juan Fernando. Le comento, mi estimado Fernando, caso en particular. Basándonos en materia legal, siempre es bueno revisar un poco de instrumentos jurídicos y temas de legalidad. Por ende, me voy a permitir citarle el acuerdo ministerial MOT 2020-080 de 28 de marzo de 2020. En el mismo que se establecen las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente para la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia. Justamente son los parámetros con los que el ente... Juan Fernando, yo tengo conocimiento que usted está llevando casos, sobre todo del sector norte de la provincia de Pichincha, concretamente en el cantón Tabacundo, donde hay cantidad de empresas productoras y exportadoras de flores. ¿Cuál es la situación allí? En primer lugar, ¿cómo está ese cantón? ¿Cómo está configurado económicamente? ¿Cómo está la producción de flores? Para luego hablar cómo está la situación laboral.
Le comento, hay una configuración especial a través de un fenómeno de la inmersión de las florícolas en la parte norte de la provincia de Pichincha, esto es Cayambe, Pedro Moncayo, pues a finales de la década de los 90, pues hubo la inmersión de las florícolas, pero esto fue en desarrollo a través de la década, a través de la siguiente década. Ahora, estamos hablando que actualmente hablamos tan solo en la provincia de Pichincha de aproximadamente 1.350 empresas que se dedican a esta cuestión de exportación florícola, que es un número súper grande. Y a través de ese número, cabe recalcar que el 70% está afincado en el cantón Cayambe y en el cantón Pedro Moncayo, que en este caso la cabecera cantonal está Bacundo. Al tener estos datos, al tener estas cifras, si nosotros queremos tirar un cable a tierra y aterrizar mucho más a resultados más específicos en el ámbito laboral, se ve el inconveniente en el ámbito laboral por la recesión económica. Y en este caso estamos hablando que ha habido terminación de relación laboral sin previo consenso con el trabajador, pues como usted bien lo dijo, que ha terminado con la separación, con el resquebrajamiento de la... Juan Fernando, ¿cuánta gente vive, cuánta gente depende laboral, económica y socialmente del cultivo y exportación de flores en el cantón Pedro Moncayo y en Tabacundo? Hay una cuestión bien particular, y le comento que la producción de flores en estos cantones, hacer temas tan arraigados a través de su historia productiva, de su historia industrial, no todos dependen de un ámbito laboral, porque muchos tienen este negocio como un negocio familiar en el que coopera padre, madre, hijos, tíos, y precisamente no se configura la relación laboral. La relación laboral en este caso se viene y se configura en la producción a gran escala, Aún así, hablamos de que, por lo menos, en el cantón Pedro Moncayo estamos hablando de un 80% que es un cantón florícola, y lo demás será ganadero y a distintas actividades. Y en el cantón Cayambe estamos hablando de un poco menos, estamos hablando de que es un cantón florícola, un 75-80%, y lo restante será ganadero y diferentes actividades. Por ende, esta actividad florícola es sumamente importante para el sustento y para la productividad de los dos cantones. ¿De cuánta gente estamos hablando en mano de obra y cuántas familias serían afectadas con lo que está pasando por ahí? Verá, al momento es un tema estadísticamente muy difícil de tratar, porque los defectos no han contado los resultados. Los resultados estadísticos no son estáticos, porque todavía se sigue generando todavía inconvenientes con temas laborales. Muchas empresas un día dejan de contar con un personal, pasa una semana y media y siguen dejando de contar con más personal. Entonces, es un tema es escalonado el asunto. Es escalonado, pues, puesto que a medida de que no hay ingreso, no hay una estabilidad, no hay una estabilidad, ni tampoco tengamos las garantías suficientes para ir reforzando y otra vez darle continuidad al aparato productivo, la cuestión se va a seguir poniendo muchísimo más difícil. Juan Fernando, ¿usted qué casos concretos conoce? ¿Qué casos concretos está tratando referente a despidos, respecto a problemas laborales de los trabajadores, que no son solamente del cantón Pedro Moncayo, sino son de algunas provincias que trabajan ahí, que tienen con sus empleadores? ¿Cuál es la situación? ¿Qué conoce usted y cómo está llevando? Le comento, sabe que a raíz del ejercicio de mi profesión he tenido varias experiencias. Le puedo decir que en la mayoría de los casos lo que se ha estado intentando hacer con las personas es invitarles a pasar al despacho del empleador y decirles que lo más óptimo es que les firmen documento alguno, llámese acta de finiquito, llámese renuncia, y que lo que les están dando en ese momento de dinero, pues es lo que a ellos les correspondería, y que de gana van a incurrir a una instancia administrativa o una instancia jurisdiccional. Según el punto de vista del empleador, obviamente, ¿no? Exactamente, según el punto de vista de los casos que yo he estado manejando.
en los que les ha dicho, sabe que de ganas se va a meter en los problemas y no va a ganar nada. Mejor coge, lleva eso, pero ojo, en este caso no se ha Lo tomas o lo dejas. tiempo que el trabajador ha venido desempeñando, una configuración de un despido intempestivo y mucho más aún cuando estamos hablando de despidos ineficaces. En este caso, tómese en cuenta que ante la gran proporcionalidad de despidos que se ha estado manejando en listas, en nóminas, ni siquiera se ha verificado que muchas de las mujeres que están despidiendo están en estado de gestación. Entonces, aún así, viene y se configura otro tipo laboral más, otro tipo jurídico laboral más, otra figura laboral más, que no se ha estado teniendo en cuenta. El tercero en discordia es el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio del Trabajo? A ver, le voy a dar una respuesta concreta, voy a tratar de ser bien concreto en ese aspecto. A partir de la resolución MDT 2020-009 de 16 de marzo de 2020, pues el antiguo ministro en funciones de trabajo, Andrés Madero, pues dispuso la suspensión de audiencias, la suspensión de términos y plazos y la suspensión de trámites administrativos, lo cual nos está evidenciando que tenemos el sector administrativo, por lo menos del ente rector laboral, suspendido. Ahora, sé que se está tratando de dar movilidad por medio del Ministerio de Trabajo a través de la inspectoría, habilitando sistemas electrónicos, sistemas informáticos, pues para que usted pueda proceder a hacer su denuncia. Pero aún así no se ve suplida la necesidad o no se ve satisfecha la necesidad que actualmente está pasando la población y que actualmente y no se ve cubierta la necesidad de poner una denuncia laboral, y nosotros como abogados y las personas que están sufriendo ahorita en este momento con estos inconvenientes, pues tan solo se encuentran en la imposibilidad de no tener a quién recurrir. Y eso es a nivel nacional. Están como indefensos los trabajadores. En todo caso, no creo que sean todos los empresarios. Don Pedro Moncay, habrá empresarios más sensibles, más comprensivos y que puedan solucionar. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con algún empleador en la defensa que está llevando a cabo de casos de despidos? Sabe que al ser un caso de despidos masivos, lo que más se ve aquí es desde el punto de vista del trabajador. En este caso, lo que tiene que ver con el lado del empleador, pues le podría decir que no está perfectamente capacitado con la normativa legal, con la normativa legal reciente que nos trata de poner esta malla que va a sostener la relación laboral, una relación laboral no favorable para el empleador, no favorable para el trabajador, sino en sustento de la productividad, en sustento de la producción, en sustento de la relación laboral. Y a la vez, en todo caso, habrá situaciones de que empleadores sí están, como le decían antes, conversando con su trabajador y llegando a acuerdos. Yo le preguntaba, ¿usted ha tenido ocasión de hablar la situación es que yo le digo en un caso general, hay empleadores que son responsables. Pero usted ha hablado con algún empleador, ha tenido un diálogo para llegar a un acuerdo, para que su defensa surte efectos. Se ha conversado. Ha habido conversación con empleadores. Mucho más aún cuando estamos hablando de un empleador que ejerce su responsabilidad valga la redundancia, de empleador, una persona responsable en el que ha tratado de informarse de los mecanismos actuales que manejamos y tratan de mitigar, pero en su mayoría no se da. En su mayoría no se está viendo. Ahí sí. Existe un empleador responsable, una procedencia responsable prueba de los empleadores, pero en su gran mayoría no se está viendo. Lo que se está evidenciando, o por lo menos por el ejercicio de mi profesión, es la continuidad en la terminación directa de la relación laboral. Como decían antes, están yéndose por el camino más fácil y cortando la cuerda por la parte más débil. En todo caso, bueno, quisiera que los amigos que están conectados, enlazados con nosotros, se comuniquen y nos envíen vía texto
nos envíen sus inquietudes, sus comentarios y alguna inquietud que tengan para formularle al abogado Juan Fernando Aguirre, que nos acompaña esta mañana. Juan Fernando, usted como abogado y como ciudadano está enterado que los empresarios siempre hablan, desde que yo tengo uso de razón, de flexibilizar las relaciones laborales, de flexibilizar los contratos, el código del trabajo. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo piensa eso? Que desde que yo tengo uso de razón y desde que yo hago comunicación, es decir, muchos años, los empresarios siempre manejan el mismo pedido, la misma aspiración, y al rato se vuelve como una entelequia ya. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su comentario? Le comento, sabe que por el estado actual que está sufriendo el país es algo probo, es algo bueno, porque lo que necesitamos es inyección productiva y tal vez tipos de contratos, ¿no es cierto? Que sean por tiempo definido o que sea con reducción de horas o tengan características especiales, va a ayudar al fomento de la producción. Porque si nosotros tenemos contratos en el que nos van a ligar, tratar de eternizarnos o tratar de asegurarnos con los puestos, lo único que estamos haciendo es ahuyentar al empleador y no generando producción como tal. Le veo positivo, y es más, van a ser temas que va a tener que tratar de discutir la Asamblea, va a venir en lo futuro, van a tener que discutir los legisladores, y lo más pronto posible va a tener que hacerse eso, porque al tener normas inciertas, normas escuetas, en este caso, como la concurrencia a la causal 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, pues lo único que se necesita son respuestas a lagunas, a vacíos jurídicos, que son los legisladores que nos van a tener que dar las respuestas para más que todo mantener la seguridad jurídica. En todo caso, abogado, en todo caso, pero hay que tener mucho cuidado en no vulnerar los derechos de los trabajadores, en no precarizar las relaciones laborales, porque hay muchas conquistas históricas de los trabajadores del Ecuador y del mundo y que no se puede, pues, irse contra corriente. Hay que defender los derechos de los trabajadores, porque el trabajador es la parte más débil y la parte que produce la riqueza, aunque esa riqueza no se la distribuye correctamente en forma equitativa. Hay una cuestión especial, y no es que el hablar de modificaciones o de contratos de distintas características laborales hablemos precisamente de una precarización sobre los contratos laborales, pero sí hablar de contratos con características especiales que salvaguarden derechos de los trabajadores, que respeten logros que a través del tiempo se han venido dando. También hay que tomar en cuenta que a través de estos contratos especiales va a haber fomento a la producción. El fomento a la producción es lo que ahorita necesitamos. Y si nosotros mantenemos fomento a la producción, respetamos la relación laboral que hemos venido teniendo, y si podemos apoyar, pues va a ser muchísimo mejor. Y mucho más aún si tenemos facultades o ventajas para nosotros mantener una relación laboral con distintos tipos de contratos sin precarizar, sin menospreciar logros históricos que hemos venido teniendo, va a ser una buena opción también de afrontar esta crisis. Muy bien. En todo caso, volvamos un poquito al Cantón Pedro Moncayo y de Tabacundo. ¿Cuántos casos está usted conociendo de despidos intempestivos, usted como profesional? Y si es posible, ¿cuántos conoce por información de otros colegas o de otras voces? Sí, estábamos en comunicación con el abogado. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, adelante. Le preguntaba, Juan Fernando, usted como abogado laboralista, ¿cuántos casos está conociendo de despidos intempestivos en el Cantón Pedro Moncayo, en Tabacundo? Actualmente tengo información por 2 casos en particular. Entre los 2 casos particulares, entre el Cantón Pedro Moncayo y el Cantón Cayambe, son despidos masivos, que estamos hablando de terminación o ruptura de relación laboral, más o menos de 35, 40, 50 personas, en un solo día cuando se ha venido generando el inconveniente este. Y a partir de ello ha habido salidas paulatinas
O también ha habido el otro caso, que empiezan a llamar a la gente para que se reincorpore de nuevo a su actividad laboral. Ha habido varios casos, pero es una gran cantidad que se ha venido viendo y que está afectando a la situación económica y a la situación laboral. En todo caso, usted como un abogado joven, solidario, usted se ha ofrecido públicamente a llevar estos casos en forma gratuita. Entonces, yo quisiera que lo formule otra vez ese llamado, ese pedido, que todas las personas que se sientan afectadas, que se sientan despedidas intempestivamente y sin su consentimiento hayan firmado algo, pues que acudan, y en ese caso sería usted uno de los caminos para poder buscar que se haga justicia y que no se cometan estos abusos. En este caso hice un pronunciamiento concreto, sí, en brindar mi apoyo en el sentido de respaldo como abogado, pues y lo vuelvo a manifestar. Ha tenido contacto con varias personas, hemos manejado criterios, de antemano se les adelanta a las personas que actualmente no se puede realizar mayor trámite alguno por la para jurisdiccional y la para administrativa que está sufriendo el Estado, pero sí es mi intención aportar con un grano de arena o dar mi aporte o dar mi apoyo, pues para que se haga respetar en este caso los derechos de los trabajadores que injustamente pues han sido separados de sus instituciones. Ya me imagino, ya nos imaginamos que después de que se supere esto del coronavirus, ojalá sea pronto, los juzgados, el Ministerio del Trabajo se llenarán de casos, de denuncias, de reclamos, y habrá pues ahí que ver que la justicia actúe en favor de los derechos de los trabajadores, por supuesto, obviamente, sin desconocer la situación y sin conocer el aporte de los empresarios y de la producción. Agradecemos esta mañana al abogado Juan Fernando Aguirre Segura, quien nos ha comentado, nos da su punto de vista respecto a la situación laboral del país en este momento del coronavirus. Abogado, mucho gusto y un buen día. Muchísimas gracias, estimado Fernando. De antemano, mis más sinceros agradecimientos por haber tomado en cuenta mi criterio y les deseo que tengan un excelente día. De igual manera, no se pelee con la cocina, hágase amigo, por favor, y volvemos en otra ocasión. Galo, ya volvemos. Un buen día. Buenos días, muchas gracias, abogado. Que tengan un excelente día. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.